Bien, vamos a empezar ahora con las unificaciones de Italia y Alemania. Esto que vemos aquí es un mapa de Europa en el año 1848-1850. Aquí tenemos lo que llamamos la Confederación Germánica. Si veis esta línea roja de aquí, era lo que se llamaba la Confederación Germánica. Unificaba o unía políticamente, de alguna manera, una serie de pueblos de habla alemana, pero distintos pueblos, distintos principados, incluso parte del Imperio Austriaco, etcétera. Pero muchos de esos pueblos notaban que se necesitaba una unificación total de estas regiones en una sola gran nación alemana. En Italia pasa algo parecido. Vemos que hay distintos reinos y estados. Aquí aparecen los estados papales. Este es el reino de Piamonte-Cerdeña. Cerdeña es esta isla de aquí y esto es el Piamonte. Y también se hallan desunidos y lo que van a protagonizar estas dos naciones es un empeño integrador, o todos estos pueblos, digamos, un empeño integrador dentro de una sola nación. Bien, vamos allá, vamos a empezar con la italiana, ¿no? Bueno, todos estos nacionalismos se basan, como ya hemos dicho antes, en la búsqueda de unas características comunes que permitan un proyecto también común. Entonces, bueno, las más relevantes suelen ser siempre el territorio, claro, la tierra, la lengua suele ser una lengua común, la religión es un factor integrador muy importante también, y también el empeño de la burguesía comercial, una burguesía comercial que tiene sus negocios dentro de un pequeño país, no tiene tantas posibilidades como si su país de repente se hace mucho más grande. O sea, sus posibilidades comerciales de mover sus mercancías en un territorio más extenso son mucho mayores si estos territorios se unifican. Entonces, bueno, la burguesía comercial, aunque sea por propio interés, va a poner mucho empeño en este movimiento unificador, tanto de Italia como de Alemania. Bien, en Italia tomó cierta parte en el proceso de integración Napoleón III, bueno, que era un presidente de la República Francesa, sobrino de Napoleón Bonaparte, que decidió hacerse emperador por su cuenta y riesgo y formar lo que, bueno, pues el segundo imperio francés. No tuvo demasiado éxito, no era tan brillante como el tío, pero lo que él pretendía era, viendo que los otros países, los países de la Restauración, habían tratado siempre de aislar a Francia, pretendía volver a tener cierta influencia en el continente y expandir también de alguna manera su territorio. Entonces, por eso ayudó a Italia a cambio de algunas concesiones territoriales. Por ejemplo, Niza, que era una región italoparlante, pues pasa a ser francesa. Niza, de hecho, era de donde había nacido Giuseppe Garibaldi, que era uno de los grandes revolucionarios italianos, artífices de esa unificación. Bueno, el caso es que Napoleón III participa en esta unificación italiana. Aquí tenemos una de las banderas de aquella época, con el lema Unión, Fuerza y Libertad. Y lo propio de la Revolución Italiana es que es una revolución hecha desde abajo, es decir, desde el pueblo llano. Son los ciudadanos los que realmente quieren unirse y no tanto, y no quieren o no cuentan tanto con los gobernantes, si, con la excepción del caso del Piamonte, que sí que es un reino en el que el propio rey y los organismos de poder quieren que Italia sea una más grande, agrupada en torno a ese reino, ¿vale? Pero lo vamos a ver poco a poco. Bien, hay además algo que he dicho antes también cuando hablamos de los nacionalismos y es un odio al austríaco, un odio feroz al austríaco que tiene invadidas las regiones del norte y que incluso con su gran poder influye en el resto de Italia. Este movimiento contra el invasor austríaco es lo que se llama el Risorgimiento, que además va a ser el nombre del periódico de uno de estos cabecillas de la unificación, que es el conde de Cavour. El conde de Cavour era piamontés, entonces es cercano al rey, es cercano a Víctor Manuel II de Saboya, y tiene un órgano de expresión y de difusión de sus ideas que se llama así el Risorgimento, el resurgimiento. Bueno,
Entonces, este empeño de unificación es el que llamamos piamontés, porque está centrado en el reino este del norte de Piamonte, o Piamonte-Cerdeña. En algunos sitios también lo llaman el reino de Cerdeña. La idea es crear o sea, que la idea es que Italia se unifique en forma de monarquía moderada y que el rey sea el propio Víctor Manuel II, ¿vale? El conde de Cavour es el artífice de esta idea, Víctor Manuel II le apoya, le secunda. No es de extrañar porque se iba a convertir en rey de toda Italia y es el modelo que va a triunfar al final. O sea, el modelo italiano es una monarquía, cuando se unifica en el año 1870, es una monarquía moderada bajo el rey Víctor Manuel II. El otro modelo importante es el republicano y democrático, que es el que llevan a cabo o el que siguen los activistas Mazzini y Garibaldi. Mazzini tenía un grupo político, una asociación que se llamaba la Joven Italia y que eran, bueno, de ideas más progresistas, republicanas, no pretendían tener rey, pretendían caminar hacia una unión republicana más progresista, de reformas más sociales, y Garibaldi era un amigo de Mazzini, que de hecho llegó a formar parte de la Joven Italia, llegó a integrarse, pero Garibaldi era un revolucionario de pura cepa, ¿no? El sitio de Garibaldi estaba en la calle, en las barricadas, en la lucha. De hecho, por sus actividades revolucionarias fue perseguido y tuvo que huir a América, y estuvo tanto en Norteamérica como en América del Sur, y allí participó en otros movimientos revolucionarios, o sea que era un hombre que no podía parar quieto. Bien, hay un tercer modelo de unificación, no tan importante, que es el llamado neo-güelfo. Los güelfos, bueno, era un grupo de origen medieval muy cercanos a la Iglesia Católica, a la Iglesia de Roma. Entonces estos se llaman neogüelfos. Su líder es Gioberti, que de hecho era político y también era sacerdote, ¿no? Eran monárquicos y católicos y pensaban querían que Italia se uniese, efectivamente, pero que el centro de Italia del político fuera el papado, o sea, una especie de monarquía católica italiana. Bueno, al final no tuvo éxito y no tuvo tampoco demasiado seguimiento, pero bueno, también fue uno de los tres proyectos. Bien, comienzan las hostilidades, aunque ya en el año 48 ya se habían comenzado a dar estos intentos unificadores. Lo bueno empieza en el año 59, que es cuando empiezan las hostilidades, las guerras. Allí empieza la guerra en el norte contra Austria. Napoleón III apoya a las tropas italianas. Los austríacos van perdiendo territorios, que esos territorios se incorporan al reino fuerte del norte, que es el Piamonte, y incluso Garibaldi va a participar en algunas campañas del norte, en el Véneto, sobre todo, pero Garibaldi donde más seguimiento tiene es en el sur. El sur de Italia es muy atrasado, es una sociedad rural en la que hay grandes terratenientes que pertenecen a la aristocracia local, una especie de sociedad casi feudal, y muchos de las clases bajas, de los desposeídos, de los que no tienen nada que perder, apoyan a Garibaldi y a sus camisas rojas, que eran como se llamaban sus partidarios, por la indumentaria que llevaban, y porque el rojo era el color propio de la República, que era la idea que defendía el propio Garibaldi. Bueno, Garibaldi libera o conquista todo el sur de Italia y parte del Véneto, y entonces choca con Cavour en cuanto a sus ideas. Dice, bueno, tú tienes gran parte del norte, Cavour tiene gran parte del norte, Garibaldi tiene gran parte del sur. ¿Qué hacemos ahora? ¿Nos peleamos entre nosotros o qué? Pero Garibaldi lo piensa mejor y decide ceder ante Cavour y dice, mira, vamos a tener una Italia unida, que es al fin y al cabo por lo que estamos luchando, aunque sea monárquica. Y yo ya como parlamentario, porque Garibaldi fue luego parlamentario, pues ya intentaré imponer un modelo republicano, pero desde el Parlamento, desde el diálogo de las ideas políticas. Al final, Garibaldi, pues ya con Italia unificada, participó en el Parlamento, pero muy desencantado salió de él porque veía que al final no iba a poder imponer la idea republicana en Italia. Bueno. La unificación va avanzando poco a poco. En el año 66 se produce la anexión del Véneto, que había estado en poder austríaco,
Y ahí también van a participar los prusianos. Los prusianos son alemanes del norte. Estos alemanes del norte estaban también llevando a cabo su propia unificación. Pero en su unificación, en la unificación alemana, había dos proyectos, el prusiano y el austríaco, y entre ellos eran enemigos. Y entonces Prusia y Austria estaban en guerra en ese momento. Como Italia también estaba en guerra contra Austria por esas posesiones del norte de Italia, los prusianos ayudaron a los italianos. Es decir, es el típico juego del enemigo de mi enemigo es mi amigo. O sea que allí participaron los prusianos para ayudar a los italianos a recuperar esos territorios, todo con tal de fastidiar a Austria, todo con tal de derrotar a Austria. Muy bien, finalmente ya la última parte de la anexión de la unificación italiana es la anexión de Roma. Ahí no había querido participar Napoleón III, porque para él el papado era algo sagrado, no se podía ir contra él. Pero bueno, finalmente con la ayuda de Prusia sí que lo consiguen los italianos y Roma y los estados pontificios, los estados que pertenecían a la Iglesia Católica, ahora ya son parte de Italia. Entonces ya, años 70, Italia ha completado su unificación, se convierte en una monarquía moderada bajo el gobierno del rey Víctor Manuel II. Aún en el norte va a haber unos territorios que quieran recuperar los italianos de Austria. Es lo que llaman la Italia irredenta. Bien, todos estos territorios, especialmente del norte, todavía están muchos de ellos bajo dominio austriaco, sobre todo esta parte de la Dalmacia de aquí, y son territorios que los italianos pretenden recuperar para sí mismos. Incluso aquellos territorios que fueron cedidos a Francia, como la Saboya y Niza, y Córcega también. Córcega había sido conquistada por Francia muchos años antes. Es parte de esa Italia irredenta que quieren recuperar. Y esto será motivo de conflicto hasta la Primera Guerra Mundial. Os cuento esto porque aunque no entre en este tema la Primera Guerra Mundial, quiero que veáis cómo se proyecta este conflicto, estas tensiones no resueltas en el futuro. Muy bien. Bueno, vamos a seguir con lo que íbamos. Aquí. Bien, esto es todo en cuanto a la unificación italiana, ¿vale? La unificación alemana se lleva a cabo más o menos en los mismos años. Ya había habido proyectos e ideas y ya os conté cómo el Parlamento de Frankfurt le ofreció al rey de Prusia la corona de una Alemania unificada, pero ese proyecto diplomático pacífico fracasó, así que hubo que ir a las armas. ¿Qué ocurre aquí? Que los alemanes pues también tenían sus motivos para unirse. Lo que hemos dicho antes, una cultura común, un idioma común, el antiguo Sacro Imperio Romano-Germánico que vivió durante siglos, la Liga Hanseática, que es una liga que tiene más que ver con el comercio, con los gremios, pero que ya, bueno, que no se nos escapa un poco del tema, no me voy a meter con ello. Y lo que ocurre aquí es que va a haber dos modelos de unificación. Y así como en Italia había tres, aquí hay dos. El prusiano y el austriaco. Cada uno de estas dos grandes regiones quieren llevarse el gato al agua, es decir, que la unificación se produzca en torno a suyo y quedar como el Estado alemán más poderoso. Los austriacos querían ser el Estado más poderoso de la Alemania unificada y los prusianos lo mismo. Entonces el modelo prusiano es el que se impone al final por obra y gracia de este hombre de aquí, que no es otro que Otto von Bismarck. Otto von Bismarck era canciller de Prusia y es el artífice de la unificación alemana. Era un hombre muy astuto, entonces mueve bien sus fichas, juega bien sus cartas y consigue que Prusia quede como el centro de la gran Alemania. Bien, ¿y cómo lo consigue? Pues primero a base de la guerra y luego a base de la paz y luego a base de la diplomacia. ¿En qué consiste todo esto? Bueno, pues en primer lugar, en Dinamarca había unos condados, sur de Dinamarca, norte de Alemania, había unos condados que pertenecían a Dinamarca, pero en los cuales había mucho germanoparlante, mucha población de origen alemán. Bismarck decide que eso tiene que ser de Alemania y declara la guerra a Dinamarca.
En esta guerra Austria ayuda a Prusia porque en principio Bismarck le dice, bueno, y luego nos repartimos las esferas de poder, luego nos repartimos la influencia de poder sobre estos condados que se llamaban Holstein y Schleswig, por cierto. Y en el año 64 se produce esta guerra llamada la Guerra de los Condados contra Dinamarca. Dura poco, dura unos meses. Dinamarca es completamente derrotada por prusianos y austríacos y Prusia se hace con el control. Entonces los daneses dicen, bueno, a ver, ¿y nuestra parte qué? Y Bismarck dice entonces que no hay trato y que él va a controlar esa parte de allí, esa parte de esos antiguos ducados daneses. Además, Prusia era un estado que estaba dividido en dos partes, había como un pasillo entre medias. Y a base de con esta conquista consiguieron unificar también, con esta guerra consiguieron unificar toda Prusia en un solo bloque. Bueno, los austríacos obviamente se enfadan y van a la guerra. En el año 66 hay una guerra entre Austria y Prusia, es decir, los antiguos aliados ahora se pelean. Austria no tiene nada que hacer. Prusia vence. Es una guerra que se le llama la Guerra de las 7 semanas. Es una guerra muy breve, en el año 66. Entonces, Prusia vence y no solo eso, sino que aparta a Austria del proyecto de unificación. Austria nunca va a formar parte de esa gran Alemania. Queda como el Imperio Austrohúngaro, que sí, que es un imperio grande y todo eso, pero está en plena decadencia. Todo lo grande que es, veremos que cuando llegue la Primera Guerra Mundial va a quedar completamente dividido en varios estados. Bueno, el caso es que Austria ha perdido y Prusia se configura como la gran nación, la gran nación que va a dar lugar a la unificación alemana. Bien, ¿qué pasa ahora? Que llega la última guerra de unificación, esta vez contra los franceses. ¿Qué pensaba Bismarck? Bismarck pensaba que en el sur de Alemania había demasiada influencia francesa. El sur de Alemania es la región de Baviera. La región de Baviera es donde está Múnich, por ejemplo, para que nos ubiquemos. Bueno, pues Bismarck pensaba, y era verdad, que Francia tenía demasiada influencia en esa zona del sur de Alemania y que había que dar una lección a los franceses. Entonces, muy astutamente, pone en marcha una especie de triquiñuela que le sale muy bien, que es el asunto del famoso telegrama de Ems. Os voy a explicar en qué consiste esto rápidamente. En España había habido una revolución que había echado de España a los Borbones, en este caso Isabel II. Y entonces los revolucionarios dicen, bueno, pues hay que poner otro rey, con tal de que no sea un Borbón. Los revolucionarios eran monárquicos y dicen, bueno, vamos a buscar otro rey. Van tanteando diversas dinastías, diversas familias europeas para ver si alguno de esa dinastía, alguno de esa familia quiere ser rey. Tantean a los alemanes, a los prusianos, que son los Hohenzollern. Y en principio a los Hohenzollern les parece bien la idea. Les parece bien la idea de tener un rey de su familia en España. Porque así además dejarían al enemigo tradicional, a Francia, completamente aislada. ¿Qué ocurre? Que Francia no acepta y entonces por vía diplomática protestan. No les parece bien tener a los Hohenzollern en el norte y en el este y también al sur. Sería demasiado. Alemania, con tal de no tener un conflicto muy grande, acepta. El rey de Prusia, digamos, acepta. El rey de Prusia acepta. Y bueno, dice, vale, no os preocupéis que no vamos a pujar por tener un rey en España. Los franceses no se quedan muy conformes con esto e insisten. Entonces, en una de estas que está el rey de Prusia, que era Guillermo I, está de vacaciones en Ems, en un balneario, pues se presenta allí un embajador francés a dar la data, ¿no? Y mientras el hombre está ahí de vacaciones tranquilamente, pues el embajador de Francia empieza a decirle, oiga, pero necesito por escrito un documento en que usted asegure que no van a tener ninguna pretensión sobre el trono de España, ni ahora ni nunca en el futuro. Y el rey de Prusia le manda paseo. Le dice, mire usted, no me venga aquí a molestar, que estoy de vacaciones y además yo ahora ya he dicho por activa y por pasiva que renuncio al trono de España. Ahora, no puedo firmar un documento diciendo que en el futuro Alemania no vaya a reclamar el trono de España porque eso ya escapa de mi potestad. O sea que eso no lo voy a hacer.
Esto le envía un telegrama, el rey de Prusia, Guillermo I, le envía un telegrama a Bismarck contándole esto. Y Bismarck dice, bueno, pues esto hay que darle publicidad. Y entonces retoca un poco ese telegrama para que parezca que Francia ha quedado completamente humillada por Alemania. Y lo publica en la prensa. Esto, en el ámbito diplomático, es algo que Francia no puede tolerar. Es una humillación en toda regla y no lo puede tolerar. Entonces Francia es la que declara la guerra a Prusia, que es lo que quería Bismarck precisamente, para no quedar como el agresivo que va haciendo la guerra a todo el mundo. Entonces, como es Francia la que declara la guerra, Bismarck dice, lo único que hago es defenderme, porque me han declarado la guerra. Y así pasa. Entonces, en el año 70 empieza la guerra franco-prusiana, y dura más o menos un año. Y en un año los prusianos han vencido a los franceses. La última batalla, la batalla decisiva, es la batalla de Sedan. Y Francia pues queda completamente derrotada. No solo eso, sino que Napoleón III, el emperador, pues tiene que abdicar, se proclama otra vez la República. Entre tanto, los prusianos avanzan hasta París, y será en París, en el Palacio de Versalles, donde se proclama emperador a Guillermo I. Esto es la sala de espejos del Palacio de Versalles, y ahí es donde los prusianos y otros pueblos de Alemania proclaman emperador de la Alemania unificada al que hasta ahora era rey de Prusia, que es Guillermo I. Ahora ya va a ser rey de toda Alemania, rey del Imperio Alemán, ¿vale? Se va a denominar Imperio Alemán. O sea que más que rey va a ser emperador, y de hecho va a llevar el título de Kaiser, que quiere decir emperador en alemán. De hecho, la raíz de la palabra Kaiser es César. Bueno, esto es una total humillación para los franceses, porque ya no es solo que hayan perdido la guerra, sino que además utilizan el palacio que construyó Luis XIV y donde han vivido los reyes de Francia durante siglos, lo utilizan como escenario para su propia coronación. Así que Francia, esta se la guarda. Y la enemistad entre franceses y alemanes va a durar bastante, y va a llegar hasta la Primera Guerra Mundial y la Segunda. De hecho, los alemanes, o los prusianos, el ejército prusiano incluso va a tomar unos territorios franceses para ellos, que son las zonas de Alsacia y Lorena, que son unas zonas que tienen muchos recursos naturales. Esto Bismarck no lo quería, porque dice esto va a tener problemas en el futuro, pero no tuvo más remedio que ceder porque sus generales querían, y sus generales eran los que a él le habían aupado al poder anteriormente. Entonces Bismarck a regañadientes dice, venga, vamos a tomar Alsacia y Lorena, pero esto va a traer problemas. Y vaya si los trajo, porque en la Primera Guerra Mundial pues otra vez va a ser zona de conflicto, ¿vale? En fin, ya Alemania por fin ya está unificada, ya esto ha terminado, es un gran país en el centro de Europa, es una potencia dominante, ha dejado humillada a Austria, ha dejado humillada a Francia, y ya digo, este conflicto eh, germano-francés pues va a perseverar en el tiempo, porque de hecho, fijaos cómo es la cosa, entre 1870 y 1945, pues hay, o 1940 más bien, hay 70 años. Pues en esos 70 años Alemania va a invadir Francia por 3 veces. Esta vez la de la Guerra Franco-Prusiana de 1870, durante la Primera Guerra Mundial y luego durante la Segunda. No va a ser hasta el final de la Segunda Guerra Mundial cuando por fin franceses y alemanes empiecen a llevarse bien. Bueno, pues esto es todo en cuanto a las unificaciones, y esto es el final del tema ya. Así que nada, si hay alguna pregunta ya sabéis cómo contactar conmigo, y, y espero que todo se haya entendido y que haya sido de vuestro agrado. Así que nada, nos vemos en clase y hasta la próxima.